Estábamos enamorados, hacíamos el amor con un virtuosismo desapegado y crítico, pero después caíamos en silencios terribles y la espuma de los vasos de cerveza se iba poniendo como estopa, se entibiaba y contraía mientras nos mirábamos y sentíamos que eso era el tiempo. La maga acababa por levantarse y daba inútiles vueltas por la pieza. Más de una vez la vi admirar su cuerpo en el espejo. El mago de las palabras, publicó Rayuela, su segunda novela, una obra central y fundamental del boom de la literatura latinoamericana y en español, un día como hoy de 1963. El eterno Cronopio llamó a su obra más famosa una contranovela. A su manera, este libro es muchos libros, pero sobre todo es 2 libros, nos advertía. Pero dependiendo del orden que se siga a leer los capítulos, se encontrarán incluso más y más libros. En su tablero de dirección, en la primera página del libro, Cortázar propone 2 formas de leerlo. De la manera habitual, del capítulo 1 al 56, o del 73, siguiendo el orden indicado, al final de cada capítulo, saltar de un lado al otro, como el juego por el que lleva su nombre, y del que el lector formamos una parte activa. A mí se me ocurrió, y sé muy bien que era una cosa difícil, realmente muy difícil, intentar escribir un libro en donde el lector, en vez de leer la novela así consecutivamente, tuviera en primer lugar diferentes opciones, lo cual lo situaba ya casi en un pie de igualdad con el autor, porque el autor también había tomado diferentes opciones al escribir el libro. Posibilidad de elecciones, de dejar de lado una parte del libro y leer otra, o leerla en otro orden, y crearse un mundo en el cual él desempeñaba un papel activo y no pasivo. Yo sé muy bien que en la práctica eso no corresponde exactamente con mis deseos, digamos, teóricos, porque finalmente los lectores de Rayuela la han aceptado en su conjunto como un libro, y en ese sentido es una novela como cualquier otra. Pero también sé que muchos de esos lectores han sentido que se les reclamaba una participación mucho más activa, que es lo que yo llamo en el libro el lector cómplice. Rayuela cuenta la historia de Horacio Oliveira, un intelectual argentino con pocos recursos económicos en 2 épocas de su vida. La primera transcurre en París en la década de los 50 y narra su relación con Lucía, la maga, una joven uruguaya que no tiene los conocimientos de Horacio, pero que le aporta una calidez y una vitalidad particulares. La obra maestra de Cortázar, de 155 capítulos, es un enorme universo psicológico de los personajes y estas relaciones tan complejas con el amor y con la muerte, con los celos, con el arte. Tiene una estructura visible de 3 partes. Del lado de allá, que transcurre en París, del lado de acá, cuando se desarrolla en Argentina, y de otros lados, formada por material adicional como citas de libros y recortes de periódicos, entre otros, que no son necesarios para entender el argumento, pero sí para comprender algunos de estos pasajes de la novela y para encontrar respuesta a ciertos misterios que aparecen en las 2 primeras partes. En el fondo, Rayuela es una muy larga meditación sobre la condición humana, sobre qué es un ser humano en este momento de desarrollo de la humanidad. Esto explicó Cortázar en una entrevista. Mario Vargas Llosa, el escritor peruano, prolífico pero universal, habló sobre Rayuela. No expresa el mal, no expresa lo peor de la experiencia humana, expresa lo mejor que hay en el ser humano. Pero creo que Rayuela es una novela que expresa lo mejor que hay en el ser humano, no lo peor, que al contrario, que lo peor está como desaparecido, y que las gentes que viven esa novela, que algunas son ingenuas, pero todas son generosas, son gentes más bien desamparadas en un mundo que no acaban de entender, y que precisamente por eso han creado su propio mundo, un mundo hecho de juego, un mundo inocente, un mundo que de alguna manera expresaba al Julio Cortázar que yo conocí.
En 1962, en una carta al poeta Paul Blackburn sobre Rayuela, Cortázar escribía: casi he terminado, como una especie de libro infinito. Pienso que es mejor separarme brutalmente de él. Lo leeré una vez y enviaré el condenado artefacto al editor. Si te interesa saber qué pienso de este libro, te diré con mi habitual modestia que será una bomba atómica en el escenario de la literatura latinoamericana. Y no se equivocó. La bomba de Oliveira y La Maga provocó un antes y un después en la literatura y en generaciones de lectores. Revolucionó el lenguaje, la novela, la escritura y sigue viva, tan viva, hoy como entonces. Y queremos tanto a Julio, al Julio del saxofón, el del barrio latino de París y su bohemia, el del jazz y los gatos. Y hoy lo recordamos con una de sus enormes citas de Rayuela. Nada está perdido si se tiene el valor de proclamar que todo está perdido y que hay que empezar de nuevo.